Quizás puedes decir, no tengo fe. Piensa realmente, no es que no tengas fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en la promesa o está en aquel que te da la promesa? Si a lo mejor piensas, ay, me falta fe. Bien, entonces pídele a Dios que aumente tu fe. Como decía, la Biblia habla de la fe como ese oro que necesita ser pasado por el fuego y dice, incluso es más valioso porque el oro al final pues termina pereciendo. Pero la fe probada, la fe permanece. Y no solo permanece, sino que la Biblia dice que es hallada digna de alabanza y de gloria delante de Dios. Hola a todos, mi nombre es Raquel, soy parte de la familia de la IAPM y hoy vamos a estar hablando sobre la fe. En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a ese monte, muévete, y se movería. Yo no sé si a ti te ha pasado el leer este texto y pensar en todas las veces que tus montes se han movido y pensar, madre mía, mi fe debe ser un tamaño átomo, microscópico, de esto que sabes que está pero no se ve. A mí me ha pasado y hoy no voy a hablar sobre qué quería decir Jesús con esto a sus discípulos, que habrá millones de ensayos y estudios teológicos que den muchísima más información, pero sí que quiero compartir con vosotros un poquito de lo que, sobre todo en este último tiempo, Dios me ha estado enseñando sobre la fe. Mi relación con la fe hasta hace no mucho, la verdad, era la siguiente. Yo pues tenía un anhelo, un sueño, una necesidad, un deseo, lo que fuese, un sentimiento, y entonces pues creía que la fe era que yo cerraba muy fuerte los ojos y entonces empezaba, por favor, y era muy pesada pidiéndole las cosas a Dios, y pues estas finalmente pues se acababan cumpliendo. Como veis, no está Dios en ningún lado de la ecuación. Esto fue así hasta que llegó un día en el que pues verdaderamente tuve una situación en la que sí que tuve que pedir a Dios por una necesidad real y verdadera, y yo pues cerré mucho mis ojos, le pedí mucho a Dios y no pasó absolutamente nada de lo que yo quería que pasase. Dios escuchó esa oración, pero lo que yo quería que pasase no pasó. ¿Por qué? Porque la fe pues no es una varita mágica que tú aprietas los ojos, oras mucho y ya está, y todo se cumple, ¿no? La fe es algo más. Y precisamente Dios usó esta situación dolorosa, porque fue doloroso, para enseñarme una nueva medida de fe, esa fe que mueve las montañas. Y así es como Dios comenzó en mí un proceso para enseñarme una fe que no estaba basada en el anhelo, sino una fe basada en Dios. Y me enseñó una fe como la que habla Hebreos. Os la voy a leer porque en varias versiones que me van a ayudar a ejemplificar lo que quiero dejar con vosotros. La fe es la garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. La fe es la confianza firme y profunda en lo que no vemos, pero sabemos que es verdadero. Esto para mí se resume en Cristo. Es decir, yo no he visto a Jesús, pero vivo mi vida con la certeza y la esperanza de poder verlo algún día cara a cara. Y si tú eres un cristiano confeso, estoy convencida de que esto es algo en lo que no dudas. No dudas en Cristo, no dudas en que lo vas a ver, no dudas en esa eternidad. En todo este proceso y a lo largo de la Biblia me encontré con lo que la Biblia llama esos héroes de la fe, ¿no? Personas seguramente imperfectas, que recibieron su promesa, recibieron su palabra de Dios y seguramente dudaron millones de veces, tuvieron miedo, tuvieron incluso desesperanza, seguro que cometieron errores, que cogieron el camino fácil. Un ejemplo es Abraham, y sin embargo la Biblia habla de ellos que caminaron su camino con fe, y no con fe en la promesa, sino con la fe de Sara, que estaba en la confianza absoluta en la fidelidad de aquel que le había dado la promesa. Además, todos ellos, dice la palabra, vivieron y murieron sin haber alcanzado esa promesa. Y es que no son héroes por haber alcanzado esta promesa en la tierra, sino que son héroes porque consiguieron proseguir su camino, caminar sus promesas, como diría Pablo, perseverando, siguiendo adelante a lo perfecto y dándoles la bienvenida en la distancia. Y esto es la fe. No se trata de manifestar, yo sé que ahora está muy de moda esto del manifesting, no se trata de manifestar mis anhelos, sino de tener la confianza absoluta en la fidelidad de aquel
ha empezado la obra en mí, que me ha dado la palabra, que ha sido el inicio de mi fe. Y yo sé que te puedes preguntar, vale, sí, bueno, ya me ha quedado claro, tengo fe, pero ¿y cuándo se mueven las montañas, no? Y yo creo que al final ellos consiguieron mover su montaña así, siendo conscientes de que aunque ellos no entendieran, aunque ellos de manera natural pues lo que veían era otra cosa diferente, consiguieron hacer posible esa realidad en sus vidas. Y yo creo que la mentira aquí es que pienses que te falta fe para creer, porque como hemos visto no es la realidad. La realidad es que nosotros tenemos una confianza absoluta en la eternidad y ese es el inicio de nuestra fe. Y así es como se mueven las montañas, no mirando mi circunstancia alrededor, sino simplemente poniendo mis ojos en esa eternidad, dándole la bienvenida, agradeciendo por ella y seguir dando pasos adelante en esa confianza de que más adelante, como decía, hay más. Y la realidad es que a mí me frustraba mucho y muchas veces me encuentro a mí misma pensando en esto y digo no, pero sí que es verdad que me frustraba el decir, vale, sí, tengo fe, pero ¿cómo es posible que las cosas no salgan bien, ¿no? O bien, como yo entiendo que tiene que ser lo que yo creo que es bien. Y es que la fe, pues la realidad es que la medida de la fe, el resultado de la fe no es bien o mal. Es decir, si las cosas salen como yo creo que es bien, he tenido mucha fe, y si las cosas salen mal es que me ha faltado fe. No, yo creo que la medida de la fe está en el cumplimiento de la soberanía de Dios en mi vida. Lo viva o no lo viva, lo entienda o no lo entienda. Y hay aquí otra mentira. Muchas veces vemos las cosas como que son irremediables. Por ejemplo, la muerte, ¿no? Ya está, se acabó, no he cumplido mi propósito, no he alcanzado mi promesa. Lo podemos pensar viendo, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Él murió y no vio las multitudes. Pero eso no es la realidad. La realidad que nosotros vivimos y que creemos y que, como ya hemos comentado, sí que tenemos una certeza absoluta, es que hay una eternidad. Y el entrar en esta forma de entender y de vivir nuestro camino nos lleva precisamente a hacer esas realidades aparentemente imposibles, posibles. Incluso nos lleva a poder vivir nuestras promesas, incluso sin verlas de manera natural, las podemos vivir y las podemos celebrar en la tierra. Y obviamente pues esto es algo que no te puedes levantar, ¿vale? Mañana no te vas a levantar y vas a decir, bien, a partir de hoy voy a vivir así la fe. No lo vas a poder hacer. Esto es el resultado de una relación íntima y estrecha de intimidad con Dios, una relación en la que puedas escucharlo de tal manera, reconocer su voz de tal manera que la tengas tan clara que la puedas escuchar entre miles de voces, entre miles de circunstancias y puedas seguirla. Una relación que no es de oídas, ¿vale? Como decía Job, sino que consiste en una revelación absoluta en el corazón que abre los ojos de nuestro entendimiento y pasa a ser, como decía Job, ahora mis ojos lo ven. Y así, por ejemplo, vivió David. David fue una persona que Dios lo ungió como rey, pero no fue rey al día siguiente. Estuvo muchos años viviendo circunstancias loquísimas en las que pues, incluso el propio rey que había lo intentó matar un montón de veces, huyó, se tuvo que esconder y yo supongo, no lo sé, pero pues, David pudo pensar o el profeta se equivocó y ungió al hijo que no era, o qué está pasando aquí, o Dios se equivocó. Pero David conocía tan bien a Dios, conocía tan bien a aquel en el que confiaba, que cuando él tuvo la oportunidad de matar al rey que había y decir, pues este es mi momento y aquí tomo yo mi lugar, no lo hizo. Dijo, oye, ¿cómo voy a levantar yo la mano contra el ungido de mi Señor? Yo creo que son ejemplos de personas que vivieron circunstancias que incluso podríamos nosotros también estar viviendo, y que nos dejaron un ejemplo, una señal de cómo poder afrontarlas. Estoy hablando de reconocer la voz de Dios de tal manera que me pueda encaminar hacia mi destino y que pueda verlo desde lejos y darle la bienvenida en la distancia. Y por supuesto también es el resultado de una prueba. La Biblia habla de la fe como ese oro que necesita ser probado. Y la realidad es que el poder escuchar tan de cerca la voz de Dios, tener esa certeza absoluta de lo que Dios me está hablando, me va a hacer que cuando llegue el momento de poder de tener la prueba, de vivir la circunstancia, porque llegará, podré poner delante, entre medias, lo que yo he escuchado directamente de Dios. Y como decía, la Biblia habla de la fe como ese oro que necesita ser pasado por el fuego, y dice, incluso es más valioso porque el oro al final pues termina pereciendo, pero la fe
La fe probada, la fe permanece. Y no solo permanece, sino que la Biblia dice que es hallada digna de alabanza y de gloria delante de Dios. Y eso es la fe a la que también, esa medida de fe también a la que Él nos llama constantemente, a conocerle más, a confiar no en la circunstancia, no en la promesa, sino en su fidelidad. Dejarte este ánimo, ¿no? Si quizás puedes decir, no tengo fe, piensa realmente. No es que no tengas fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en la promesa o está en aquel que te da la promesa? Si a lo mejor piensas, ay, me falta fe. Bien, entonces pídele a Dios que aumente tu fe. Y yo te aseguro que Él te va a llevar a lugares de intimidad tan grandes donde va a romper tus esquemas, va a destruir tus estructuras para hacer espacios más grandes, y tu fe se va a extender de tal manera que vas a poder, lo que antes veías imposible, lo vas a poder ver como posible. No esperes que todo salga bien. Espera que su bondad se manifieste en medio de tus circunstancias. Y estoy convencida de que así, porque yo en mi torpeza lo he podido experimentar, podrás terminar caminando. Esa fe será tu motor, donde el miedo fue lo que te paraba. La fe, la certeza absoluta de que más adelante y más será ese motor que te impulse, y así conseguirás mover tus montañas. Y hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya bendecido. No os olvidéis de suscribiros para que os salgan los anuncios de todo el contenido que subimos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!